Le dieron play a un nuevo episodio de Metagol, episodio 37. Somos Fer Casals. Y Santiago Bauzá. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada, tercer año de Metagol. No vamos a hablar de cosas que no vamos a hablar hoy, porque tenemos un programa muy dedicado a la Premier, muy lleno de cosas, muy lleno de polémicas, muy lleno de indignaciones, emociones e indignaciones. Ganó Independiente, Santi. Mm, Ganó, ok, yo veo tu entusiasmo. Ganó Huracán, el bien, clásico. bien. No sé si viste el Super Bowl. Mira, no, el horario iba muy en contra de mi estilo de vida actual, Ok. lamentablemente. Con lo cual, ¿Tiene que ver con desinterés deportivo, interés artístico o viceversa? las dos, porque, o sea, yo realmente en lo deportivo no me interesa lo más mínimo. Ahí está. Tenía interés en lo artístico, tenía ganas de ver qué hacía Bad Bunny, pero era tardísimo. Y lo terminé viendo en diferido, pero no lo pude, o sea, por más ganas que tuviera de verlo en vivo, son 2 horas hasta el entretiempo de un No, es una partido locura. Sí, en sí. pie. Yo me banqué Casi. el primer tiempo, digamos, esos cuartos, Sí. solamente para ver a Bad Bunny. Me pareció espectacular lo que hizo, me pareció muy bueno. Más allá de la política y todo, lo meramente artístico me pareció que estuvo muy bien. Tampoco fue tan Y político. no, no, algunos se Fue quejan una ¿no? celebración, o Sí, sea, es más lo que el subtexto, lo político, que el sí, texto sí, en sí, sí. como fue lo Fue, del año pasado, Namar. Ahí claro, sí fue sin duda, sin duda. Fue moderado, ¿no? No, no fue a pelearla, fue a decir, soy esto, y bueno, fue a y celebrar, no fue a claro. plantarse de manos. Y estuvo bien a ese nivel. Como decís vos, a mí tampoco me interesa el fútbol americano, pero bueno, ya estamos en lo que fue esta fecha 25 ya. Y estamos en el, como dicen los norteamericanos, en el home stretch, ¿no? Estamos en la recta final, se empieza a definir Bueno, esto. los Sí, ingleses le dicen the running, que ahora der- viste que, en las últimas temporadas la Premier League ha usado ese branding de hablar de las últimas fechas como the running. lo he visto en posteos, es verdad, de redes sociales con su propio logo inclusive. Eh, Claro. Está muy bien eso. El Y periodo efectivo y también esto. claro. Pero bueno, tenemos que hablar, por supuesto, de Manchester City, tenemos que hablar del Liverpool, de ese partido polémico con una definición Sí. agónica. El penal polémico, por supuesto, que deja al City en carrera y empoderado, según algunas voces de los famosos pundits de Inglaterra, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por el final? ¿Empezamos por esa definición agónica? Y el conductor sos vos, así que No, decidí. no, no, por favor. Me parece que hay que empezar por ahí porque, bueno, es el momento que define el partido. Sí, Un partido en el que el City la sufrió. sí. Es que es ese tipo de partido que te convence más por el resultado que por el juego, por el empuje y por el hecho de que sacó adelante el partido en el Manchester City, que por la forma en que lo hizo. Porque, o sea, realmente si vos mirás el partido en macro, el City tiene un primer tiempo muy dominante en el que no puede concretar ese dominio con un gol. Y después Liverpool sale mucho más decidido ese segundo tiempo, se pone al frente con un golazo, que en realidad, por más golazo que haya sido, que me parece impresionante lo proficiente que es Dominic Szoboszlai a la hora de patear tiros libres. Sí. eh, y es imposible de ignorar el hecho de que Donnarumma armó la barrera espantosamente mal. Sí, cuando uno lo ve de atrás, ves dos tipos, ¿no? Sí. Es medio raro. Sí, sí, le dejó, más allá de que era muy difícil que entrara, y especialmente con un arquero tan largo como Donnarumma, a quien me parece que le cuesta más que le patees cerca del cuerpo que lejos. eh, hay todo un mérito detrás de que esa pelota entre de la manera en que entró, pero
a su vez, también hay que decir que Donnarumma dejó pasar esa pelota, gracias al mal armado de su barrera. Y Igual después, me parece que, como le pasó a Raya, no llegaba. es Más que allá por que eso te sea digo, más largo que... por eso te digo, o sea, requiere mucho mérito donde la puso, pero también hay que pensar que quizás si ponía más tipos tapando ese palo, Mm. quizás la pelota no habría pasado por ahí. Y fue un gol que vos decís, ya está, te define el partido. Y al final no Definió, definió nada. pero es que yo creo que leí el dato de que no sé desde qué época, por lo menos en toda la historia de la era Premier, pero no sé desde qué época, el Liverpool nunca había llegado hasta un minuto 85 con la ventaja y se había ido con el partido perdido, que fue lo que ocurrió. O Ni sea, mucho menos en Anfield, ¿no? en Anfield, exactamente, en Anfield Claro. era el dato. El Anfield era el dato, pero es, a ver, por un lado, recontra meritorio, obviamente, del Manchester City, de no, a pesar del golpazo, de recuperarse y de sacar el triunfo, pero después tenemos que meternos en el cómo. Y cómo se dieron, no necesariamente uno, pero sí el segundo gol de ese partido, que bueno, fue en circunstancias que despertaron mucho debate. A ver, Eh, yo digo, a primera vista, lo que uno ve, inclusive con la cámara lenta, el penal que luego cobra Haaland, eh, no es penal, vamos a decirlo en términos generales. Ahora bien, esa misma jugada se da en muchos partidos, la hemos visto hasta el hartazgo en cientos de partidos, y a veces, muchas veces, depende del árbitro si te la cobran o no. Es medio una lotería. A veces te la cobran, a veces no te la cobran. Esta vez la cobraron, me parece que no es para hacer un escándalo de sí es... masivo, conspiración y todo lo que ya sabemos. no, yo no iba a decir conspiración, yo iba a decir exactamente lo que acabas de decir vos, pero en el sentido de que, a ver, yo creo que incluso desde un punto de vista del Arsenal hubo una jugada muy similar en el partido contra Newcastle, en la cual Martinelli se iba contra el arco, da como una especie de autopase y después lo baja el arquero, creo que Nick Pope. Van al VAR a revisar esa jugada. Creo que de hecho en un principio el árbitro cobra penal, pero van al VAR a ver esa jugada y le dicen que como la jugada ya había terminado, porque consideraban que Martinelli no iba a llegar, eso era motivo suficiente para no cobrar penal. Esas rarezas que solo le pasan a Martinelli, ¿no? Sí. Acá pasó exactamente lo mismo. Sí, sí. Porque después de que toca la pelota, que creo que era Bernardo Silva, la jugada, o sea, él toca la pelota y después lo baja Allison, con lo cual la jugada ya estaba perdida. Lo que quiero decir con esto es, yo no sé qué es exactamente lo que dice el reglamento sobre cuál de las dos situaciones es penal y cuál no es penal, pero las dos situaciones son idénticas y como vos dijiste, una fue penal y otra no. Lo que se necesita ahí, y que es que no es una situación extraña, no es una situación que no vemos nunca, es una situación que hemos visto varias veces. Y la verdad que quién decide cobrar o no penal depende del árbitro, depende de quién esté a cargo del VAR. Sí, sí. Eh, Me parece que ahí falta unificar criterios y que nos pongamos todos de acuerdo y digamos, o esto es penal o esto no es penal. Que es algo que se le Yo, viene reclamando a la federación, digamos, desde hace rato, ¿no? Que se sí, unifiquen igual esto criterios, me que parece sea que es justo más para todos. sí, esto me parece que es más una cuestión de la gente, viste, del IFAB, que es el organismo que Agrupa a los árbitros. no que agrupa a los árbitros, sino que diseña las reglas del juego. Ah, El International Football Association Board, que es el que designa justamente cómo se tiene que actuar frente a ciertas ¿pero situaciones eso de depende de la todas. FIFA o depende de la Federación Inglesa? No, es un organismo propio, que rige las reglas del juego, es un organismo independiente de la FIFA, independiente de todos los otros organismos, que a veces colabora precisamente con la FIFA, eh, pero que, no sé, por ejemplo, cuando, no sé, está todo el debate acerca de las manos, los que dirimen qué se hace en esas situaciones son ellos. Ah, mira. Pero, pero la verdad me parece que ya hemos visto demasiadas veces esta situación y que no es y que me parece que eh, está sujeta a interpretación
sí, pero menos que otras situaciones, me parece. Porque ahí ya me parece que es una cuestión de si la jugada, o sea, se puede interpretar si la jugada podría haber seguido o no, porque me parece que otra jugada que se me ocurre que es similar es el penal de Julián Álvarez contra Croacia en el Mundial. Mm, Pero me parece que justo en esta situación, si el arquero no lo bajaba, si Livakovic no lo bajaba a Julián, Julián podía seguir al arco. claro, Así que me claro. parece que Acá ahí por el... estaba cerrado entre la línea de Ya estaba cerrado, meta. tal cual. Así que hay que definir si mientras la pelota está dentro de la cancha, la falta vale igual o si decidimos que la jugada terminó y que por lo tanto no tiene lugar ese reclamo de penal. Pero algo hay que hacer, porque no puede ser que se repitan estas jugadas y que estés a la merced del árbitro o del árbitro de VAR para decidir tu destino de si es o no penal. Exacto. Coincido. Y saliendo un poquito de este tema, porque me parece que ya está, que ya lo definimos, lo que pensamos, ir un poquito a lo que es Manchester City, si vos sentiste que mostró un poco los dientes, en el sentido de le viste otro impulso, le viste otras ganas, algo también de volumen de juego, no lo que estábamos viendo últimamente, ¿no? Me parece que ahí tiene dos respuestas distintas esa pregunta, porque por un lado, el volumen de juego, yo realmente no vi un Manchester City mucho mejor en cuanto a juego de lo que venimos viendo en las últimas semanas, de un enero que ganó un partido al último, empató 4 y perdió el clásico con el Manchester United. No he visto algo muy distinto a ese Manchester City, pero sacar un triunfo de esta manera, sacar un triunfo cuando estabas perdiendo en Anfield en el minuto 85, que además es el primer triunfo del City en Anfield desde los años Wow. 50 que en todo este periodo de dominio del Manchester City de Pep Guardiola, en todo este tiempo no había podido ganar en Anfield el Manchester City. Es un datazo. Eh, es todo un mensaje, es todo un mensaje y es todo una motivación porque además Ayuda a hasta la el propio cabecita, ¿no? Ayuda acá. cual, tal cual, y no es menor eso, más allá de que, o sea, se puede compensar con cabeza lo que no te sale en juego, seguro. Y si está bien de cabeza, después el juego eventualmente va a acompañar. Ese es mi punto. El propio Bernardo sí lo dijo después al final del partido, que ellos mismos sentían que si se perdía este partido, ellos se veían afuera de la pelea por el título. Que igualmente es un asterisco porque, como ya hemos dicho antes en este podcast, el Manchester City ya ha remontado distancias peores con menos partidos por jugar contra el propio Arsenal. Sí, sí. En Y ese esto, caso, y la historia hay está a su muchos jugadores favor, que han sido ¿no? parte de ese, ya, claro, y hay muchos jugadores que fueron parte de ese plantel puntualmente, el que logró eso. De hecho, muchos de ellos son capitanes. Quiero destacar también el regreso de lesión que va a ser, pero importantísimo, de Rubén Díaz. Sí, Así no tienen que seguir dependiendo de Aukodir Kusanov. por Eh, favor. y bueno, y también hubo otras polémicas también arbitrales en el partido. Para mí hay una jugada donde Mark Guehi lo baja a Mohamed Salah en el borde del área y es Ah, sí, la, entrando al es la área, típica lo jugada. agarra, ¿vos decís cuando lo agarra? Sí. Es la típica jugada que si es en el área es penal y amarilla y si es afuera es roja. Debió Fue ser afuera expulsado, estás diciendo. y yo opino que sí, es una típica jugada de mano. O sea, si no lo bajaba quedaba mano a mano con Pero el arquero. tenía por delante Sala a un defensor del City que lo iba a cerrar, digamos, entre Donnarumma, Sí. entre el arquero y... Ahí me parece que entramos en el plano sí de la interpretación, porque yo no creo que ese otro defensor, que me parece que era Kusanov, hubiera llegado, ni que fuera el Theo Walcott pico de su velocidad. Pero no Eh, cuenta estar en la línea, digamos, si está en la misma línea que el jugador, en ese Sí, pero sentido. si, yo digo, si bajan a un jugador que está en la punta derecha y el jugador más atrás viene en la punta izquierda, en la otra punta de la cancha, No, pero también es... el defensor no venía por la otra punta, venía No, 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 ya sé, pero digo, es algo tan definido de decir, bueno, hay un jugador adelante de la línea del jugador que recibió la falta y por eso le sacan amarilla y no roja.
¿O es No, más una y cuestión? además, ahí para qué tenemos al VAR, ¿no? Porque justamente ponerle que el árbitro no lo vio venir a ese jugador, se entiende, están corriendo, es un momento. Bueno, de hecho creo que lo Ayúdame, revisó el VAR. VAR. Lo revisó el VAR y se definió que la decisión del árbitro se sostenía. Por Así eso, o que, sea, bueno. con la vista del VAR deciden que eso no, que. Sí, bueno, igual como digo, es una jugada de interpretación. En mi opinión, era una jugada suficiente como para ser expulsado. Igualmente, el partido estaba 0-0 cuando ocurrió, con lo Sí. cual eh, después pasó todo lo que ocurrió. Y después está esa última jugada, Ah, última del rarísimo, partido, rarísimo. que fue algo que yo nunca vi en mi vida y que esto sí me parece bastante payasesco, la resolución al menos, donde Alisson va a cabecear en la última jugada del Liverpool. En el contraataque la pierde el Liverpool y Ryan Cherky, esto en realidad en parte es culpa de Ryan Cherky porque desde más o menos el punto de la mitad de la cancha da un pase a la red Sí, muy muy suave. suave, con lo cual tanto Erling Haaland como Dominic Szoboszlai se empiezan a agarronear en el área para ver si se pueden frenar el uno al otro y después eventualmente la pelota entra. Claro. Todos hubiéramos pensado que eso habría sido el 3-1 y Gol que de como suele Cherky, se pasar. terminó, fin. Claro, y como suele pasar en este tipo de jugadas en el área, viste que generalmente vemos un montón de jugadas donde el defensor y el delantero se agarran entre sí y el consenso general es que cuando eso ocurre es como que no hay falta, Mm. como las dos cosas que se anulan. Bueno, el VAR no decidió eso. El VAR decidió que como Dominic Szoboszlai estaba evitando el gol de Haaland, por más que haya sido gol de Cherky, anuló el gol, cobró tiro libre y expulsó a Szoboszlai. También es rarísimo, ¿eh? Porque uno pensaría que el árbitro deja seguir. Ley de De ventaja ante la de pelota hecho, la yendo hacia el decisión, arco, ¿no? tal cual, de hecho, la decisión en la cancha fue precisamente dejarse ir. Yo creo que hasta el propio Craig Pawson estaba confundido al momento de comunicar la decisión, porque creo que hubiera sido una cuestión de sentido común total dar Sí, el sí. gol. Ahora, dicho esto, ¿qué necesidad tenía Szoboszlai de agarronearse así con Haaland para evitar un gol de un partido que ya estaban perdiendo? Es el Y se, instinto, me parece, ¿no? Hay un pero instinto de jugador de se- defender, de no ser humillado, no sé, de un montón de Pero digo, cosas. podría haber dejado que la pelota entre 3-1, está bien, pero el partido ya estaba perdido. En cambio, ahora no Sí, solo sí, perdieron el partido, sino que él tampoco va a poder visitar a Sunderland nada más. El único sí. equipo invicto de toda la Premier de local. Sí, no, Se no, quedan sin claramente. puntos Me por dos. parece que en ese momento no sé si pensás tanto, ¿no? Si pensás en el Sunderland. Bueno, y Las por eso. pulsaciones, ya sabes todo lo que se dice siempre. Sí, sí, fue muy raro. Realmente, qué tarde la del VAR, ¿no? Porque justamente esa decisión en el último minuto que extendió de forma ridícula el partido por 11 segundos, o sea, toda Sí, una cosa es ridícula. como una decisión con el solo motivo de romper las pelotas. Sí, tal Nada cual. más. Hasta el propio Pep dijo, pero si hubiéramos salido ganando todos, nosotros hubiéramos hecho el tercero, Szoboszlai no hubiera sido expulsado. Y acá, en este sentido, le tengo que dar la razón, porque Sí, 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 tiene sentido, digamos, es válido, digamos, en este caso es válido. Me pasó viendo el partido que en algún instante me disocio y pienso en el Mundial y mm, pienso en la selección argentina y pienso en el nivel de McAllister. Me pasó mm. viendo el partido de Liverpool. ¿Cómo andamos por ahí, Santi? Bueno, es un debate que me parece se extiende a varios jugadores de fútbol de la selección argentina. No solo a McAllister. McAllister justo resulta que es uno de los ejemplos más difíciles, porque realmente la temporada de McAllister toda, de principio a fin, está siendo nefasta. Y si el Liverpool sufrió este bajonazo de nivel al punto que, y esto me parece que también va a ser tema para hablar en el programa, tiene los mismos puntos que el equipo que me habíamos mandado al descenso, como el Brentford. Hmm. Es increíble. Yo creo que McAllister es en gran parte responsable por eso. Encima, ha sido un fin de semana que me parece que si vemos el plano general de los argentinos en carrera para el Mundial no ha sido bueno,
Poner que el Dibu tuvo una buena tapada, pero otra vez se le escapa el partido a Sí. Aston Villa. El Cuti Romero, que fue noticia por otra vez alzar la voz ante la dirigencia del Tottenham, se hace expulsar por segunda vez en la temporada y se pierde 4 partidos, incluyendo el derby con el Arsenal. Tremendo, tremendo. Eh, Terrible. Y si nos vamos a España, Julián Álvarez lleva, ¿qué son? 11 partidos sin convertir en la liga. Eso sí es raro, 100 ¿eh? días, 100 días sin convertir. O sea, a ver, ese tipo de situación de, bueno, uno siempre tiende a pensar, bueno, algo también estará pasando ahí en ese equipo, porque Almada tampoco está en un buen nivel, Nico González tampoco está en un buen nivel, pero es un Pero da un momento. poco más de tranquilidad cuando los jugadores llegan al Mundial habiendo tenido una muy buena temporada en su club, más allá de los resultados o de las copas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Igual así como existe esa preocupación, me parece que es válida. También hemos visto una y otra vez que cada vez que nos atañe esta preocupación o cada vez que veíamos que el Dibu, ponele, llegaba a la anterior Copa América en un nivel muy lejos de su mejor momento, esta gente se pone la camiseta de la selección y sacan una energía que no sabemos de dónde para mostrar el mejor nivel de sus carreras. Sí, ha Eh, pasado. Lo mismo también te lo haría un poco, lo llevaría también al terreno de lo que es la actualidad de Messi, del mm, cual no sabemos nada, porque como la bueno, a ver. MLS no es medida, uno no sabe en qué momento está Messi, ¿no? Claro, o sea, a ver, por un lado sí es cierto eso, pero por otro lado Messi se está tomando en serio en MLS. De hecho, acaba de firmar la temporada más goleadora, MVP, máximo asistidor y campeón Sí. con Inter Miami, de modo que ya el único título que le queda por conseguir de los locales es la Open Cup, que sería la Copa de Estados Unidos. De ¿Significa modo algo todo eso que acabas de decir, Santi? ¿Tiene algún tipo de significa que, peso? ¿Tiene significa algún que tipo de él, mérito? significa que él está motivado. Ok. Veremos si el nivel es el suficiente, veremos. Yo igual vuelvo a recordar que hay una verdad incómoda que hay que decir, que es que el año pasado los mejores partidos de la selección argentina fueron sin Messi. Que en todo Eh, caso es una buena noticia. sí, es una buena noticia y además yo creo que también, imagínate, yo me imagino un Messi entrando desde el banco y se me hace agua la boca Claro, con claro. lo que. Para eh, cerrar el partido, ¿no? Sí, sí, para agarrar a los defensores medio cansados después de que los correteen durante todo el partido de un lado a otro, Álvarez, Lautaro, Almada y Nico Paz, ojalá, ese sí que está mostrando un nivel para ser titular en la selección. Y después lo metes a Messi para redondear. Bueno, me estoy entusiasmando cada vez más a medida que se acerca la fecha. Pasemos, Santi, al Arsenal y su triunfo 3-0 ante el Sunderland. Me parece que hizo todo bien. Me Sí, parece que de alguna manera Gyökeres se asienta como el delantero del Arsenal que se esperaba que fuese y que hoy por hoy es. Algunas cosas que pensé mientras miraba el partido es qué mal partido tuvo Saliba, y eso es noticia porque no los tiene en general. Y no mucho más que eso, ¿no? sí, bueno, yo creo que hay algo interesante, una conclusión interesante que saqué, me parece, no solo de este partido del Arsenal, sino de los últimos en general, que es que me parece que hay un punto, puede haber, todavía falta mucho y puede pasar muchas cosas, pero me parece que puede haber un punto de inflexión fundamental en la segunda mitad de la temporada del Arsenal y ese punto de inflexión se llama Kai Havertz. Está ayudando mucho a Gyökeres, ¿no? Eso es Es, lo que se ve, creo que es muy evidente. sí, de hecho, fíjate que el Arsenal pierde contra el Manchester United en lo que seguramente es el punto más bajo de su temporada hasta ahora. Y el primer partido que juega, después de ese masazo, y los abucheos, el nerviosismo y todo el debate que se dio alrededor de eso, que fue contra Kairat en la Champions, En la fue Champions, sí. el primer partido que arrancó Havertz en 11 meses. 11 meses sin jugarlo, estábamos dando prácticamente por muerto.
Sí, sí. Y arrancó el partido, primer partido que juega, da una asistencia, convierte un gol, juega solo 45 minutos, pero a partir de ahí, cada vez que Havertz fue titular, y me parece que fue titular en casi todos los partidos que jugó desde entonces, fue clave. Pero fue clave no solo en desbloquear a Gyökeres, que ahora esto es increíble de pensar también, pero a partir de eso, Gyökeres es ahora el jugador con más goles de la Premier League 2026, con Sí, sí, 6, sí. con más contribuciones en general, porque le sumamos otras dos asistencias. Cuando era el Eh, reír, especialmente de muchos periodistas en Inglaterra y tal, ¿no? Tal cual, y yo creo que, a ver, nunca vamos a ver en Gyökeres un jugador de la técnica sublime de un Henry o ni siquiera de un Oliver Giroud. Imagínate, ni siquiera vamos a ver ese tipo de técnica. Pero me parece que Havertz lo está buscando en zonas donde otros jugadores antes no lo buscaban, y además yo creo que Gyökeres aprendió un poco mejor a, eh, a tener un mayor sentido del timing, a saber mejor cuándo ir a buscar la pelota, era un problema en la primera mitad de la Sí, sí, temporada, sí. que siempre llegaba tarde a la jugada. Me Llegaba parece que tarde o ahora llegaba demasiado temprano, ¿no? sí, exactamente. El gol que hace para el 2-0 contra el Sunderland es un gran gol de él. O sea, parece que tiene un mal primer toque, pero después se las arregla para sacar un remate casi de la nada. Gol de A par- goleador poderoso, de goleador con nada, con mucho poder en su disparo, ¿no? Tal cual, y me parece que Havertz es clave en desbloquear esa faceta de Gyökeres. Y me parece que además eso vino con un cambio de sistema. Ahora el Arsenal me parece que juega más un 4-4-2. Mm. Havertz juega no de 8 como en sus primeros partidos en el Arsenal, sino casi de segundo delantero, que me parece que es, incluso si te vas para atrás y te fijas en sus partidos en Bayer Leverkusen, cuando estaba recién arrancando, es donde más suelto está. Es un jugador medio del perfil, no del nivel, pero sí del perfil de Thomas Müller. Mm. eh, lo que los alemanes llaman Raumdeuter, ese término que tanto está asociado a una sola persona, y esa persona es Thomas Müller. Eh, pero me parece que eso y el hecho de que ahora Havertz esté en condiciones físicas para jugar esta cantidad de partidos cuando estuvo tanto tiempo afuera y que el impacto que haya tenido sea tan inmediato y que ya encima tenga su momento memorable de la temporada con ese gol contra el Chelsea, puede ser, pero fundamental para la segunda mitad de la temporada del Arsenal. Y en un Arsenal que, por ejemplo, tiene lesionado a Saka, ¿no? Que no me parece un dato menor. No se lo Sí. menciona porque Y no a se lo Odegaard. extra... Y a Odegaard. Y Y a Odegaard. no se los extrañó a ninguno de los dos. Y me parece que también esa es una buena noticia, más allá de que claramente hoy tiene Arsenal un plantel mucho más profundo que antes, ya lo hemos hablado. Este, Sí, sí. Que y por más que Madueke y que incluso el propio Havertz sean indudablemente jugadores bueno, que de menor nivel, entre comillas, no por de menor nivel que Saki y que Odegaard, que son el capitán y la estrella, eh, son jugadores que mal te sacan adelante partidos, que encima fíjate que Gyökeres entró desde el banco, que me parece que eso también es valorable, entró desde el banco, hizo dos goles en el partido contra Sunderland, que eso también te da que otra cosa, Gyökeres, en su momento más flojo fue cuando era la única opción arriba. sí, Se después lesionó llega Jesús, es como que de alguna manera le saca el puesto porque entra y hace goles. y ahora pasa lo contrario. Ahora pasa al revés. Cuando Jesús tiene un mal partido, como pasó contra Sunderland y no le sale nada, puede entrar Gyökeres fresco desde el banco y tener un impacto inmediato. Yo creo que esa competencia, lejos de ejercer presión a los delanteros, los está liberando. Sí. Salgo un minuto de la cancha y me voy a lo que es el afuera, porque me gustaría que me expliques de dónde viene el odio. El odio en general no, sería una pregunta muy amplia. El odio particularmente al Arsenal, ¿no? Porque yo consumo mucho lo que Mm. son los periodistas ingleses. Tengo acá, por ejemplo, las declaraciones de Roy Keane, ¿no? Que dijo Bueno, ante la victoria del Manchester City, dijo, honestamente esta victoria sobre el Liverpool puso en peligro las esperanzas del título del Arsenal. El City ha cambiado psicológicamente y ahora creo que podría seguir adelante y ganar la liga como en el 22-23. No creo que el Arsenal tenga la fuerza mental para seguir adelante.
Es raro esto. Yo también consumo, no sé si lo escuchás vos, el podcast The Rest is Football de Alan No, Shearer lo evito, lo evito. Mirá que Shearer me cae bien, pero lo evito. y Gary Lineker. Y también, si bien creo Liga que lo también que me cae hacen bien. está bueno, es divertido. Sí, eh, ellos son por lo menos son gente que quizás como están asociadas a clubes, yo me parece, ahí me parece que creo que por ahí van un poco los tiros. claro, son leyendas Eh, de otros clubes, entiendo. claro, son leyendas de clubes que no son los que han dominado la Premier League en los últimos 25 Pero años. más allá de estos casos puntuales, ¿vos no ves que hay una especie de odio generalizado al Arsenal a la hora que se acerca tímidamente la posibilidad de que sea campeón después de 22 años? Mira, Y en yo todo no caso, ¿de vivo, dónde viene, no? sí, ¿Por yo no qué? vivo en Inglaterra y no vivo ni respiro el ambiente del fútbol inglés 24/7 por razones obvias. Eh, Creo que es mejor en ese sentido que no lo hiciera, pero a mí me parece que siempre me ha llamado mucho la atención que el periodismo, o por lo menos no sé si llamarlo periodismo, pero el discurso futbolístico de Inglaterra en la actualidad, al menos en los últimos 10 años más o menos, es un discurso definido totalmente por la parcialidad. Por la parcialidad, o sea, siempre me llamó mucho la atención que la mayoría de los periodistas referentes de la Argentina son periodistas, son comunicadores formados como comunicadores, Más allá no que son tengan un club, exfutbolistas. ¿no? Más allá que sean hinchas, no lo No, es más, manifiestan. hasta siempre fue tabú. El Sí. decir de qué club sos hincha en la Argentina fue toda la vida, de los comunicadores, fue un tabú. Y por más que ahora recién se está empezando a caerse un poco esas caretas, un poco lo sigue siendo. Es tabú. En cambio, Pero y no es peor esa objetividad falsa de escondo que soy de Boca y entonces a la hora de comentar hago todo parejito para que nadie se enoje. sea, por un lado yo o sea, entiendo esa hipocresía y la verdad que en su momento más recalcitrante es más dañina, y coincido, pero a lo que yo quiero ir con esto es que en la Argentina, al menos, o en Sudamérica en general diría, el hecho de que las principales figuras periodísticas que hablan de deporte sean periodistas y no ex futbolistas, significa que por lo menos el argentino promedio valora una formación intelectual sobre cómo entender de ciertas cosas, sobre cómo hablar de ciertas cosas. O incluso, o no necesariamente, por encima, o sea, ahora están surgiendo los streamers que tampoco son exfutbolistas. Son toda gente que salió del llano. Son toda Sí, gente sí. que no son, o sea, en cambio, en Inglaterra se valora primero y principal la experiencia previa. Es decir, yo estuve acá y por lo tanto sé cómo se juega esto. Por eso, los principales, o sea, fíjate que no hay periodistas en la televisión inglesa, solo hay exfutbolistas. Sí, sí, no Vos hay ves, una estrella, ¿no? No hay, sí, tal vez hay el relator, hay un relator, pero no hay, pero los relatores casi que no hablan de claro, fútbol. Los claro, que por hablan, eso. comentan y analizan el fútbol Sí, bueno, son está Henry, está Neville, esas son las Carragher, estrellas. Shearer, Lineker, que vos dijiste, Roy Keane, Paul Scholes. Fíjate que Rooney son también creo todos que tiene un programa, ¿no? Wayne Rooney, Rio Ferdinand. Pero fíjate que además son todos referentes de la Premier League de hace 20 años. Y otra cosa que me parece fundamental, son todos referentes de una Premier League de hace 20 años caracterizada por la rivalidad más fuerte y más intensa y más eh, encarnizada al punto que todos estos jugadores no se podían ni ver en la selección. Mm. No se Sí, podían ni había ver. pica verdadera y eso se veía, se notaba en los partidos. Había pica verdadera, se notaba en los partidos que jugaban entre sí, se notaba en los partidos que jugaban juntos. Y me parece que hasta el día de hoy, la mayoría de esos exjugadores no se pueden sacar de la cabeza esa afinidad al club al que están relacionados y todo su análisis pasa por ahí. Por eso hago esa distinción de la
de la neutralidad, falsa o no falsa, pero por lo menos eso es algo en lo que todos estamos más o menos de acuerdo, que el hincha, que el periodista tiene que ser neutral. En cambio, en Inglaterra aceptan tranquilamente que sus analistas tengan un sesgo muy marcado y después se dejan llevar por las narrativas construidas alrededor de ese sesgo y me llama poderosamente la atención. Yo no sé si hay odio del Arsenal, no sé si hay odio hacia el Arsenal, pero me parece que las principales figuras de los medios de Inglaterra, si están asociadas a otros clubes y si están asociadas a clubes que han rivalizado tan encarnecidamente con el Arsenal en su pico de rendimiento, y algo a ver. Es muy loco que los capos de esos medios no digan, che, pará, acá se defiende mucho al Manchester United, por ejemplo, ¿no? Pero Que si es lo que les digan, da, pero no les interesa si es lo que no les les da interesa. rédito, si es lo que le da rating. Si Neville o Keane o Carragher reaccionando furioso es lo que más le da. Si el comentario de Paul Scholes sobre que el Arsenal sería el peor campeón de la historia de la Premier dio la vuelta al mundo. Carragher te digo que es el peor igual, ¿eh? Creo que No, está, no. es top uno. Ese clip donde dice que nunca fue crítico de Mo Salah y el conductor le dice que la semana anterior había dicho que había perdido las piernas, es increíble. Bueno, el problema de hablar tanto también, ¿no? Te piden opinión de todo y bueno, y la Todo pasa contradicción y la televisión. va a llegar para todos. Bueno, de alguna manera creo que respondiste muy bien la pregunta de ese génesis del odio, aunque no sea odio, que tenga más que ver con el manejo de los medios. Y bueno, tenemos que hablar del Manchester United que logró su cuarta victoria consecutiva. Estamos cerca de que el muchacho al que seguimos se corte el cabello. Ya Estamos muy sacó cerca. turno. Ya sacó turno, te dio preparada la tijera, no sé, la maquinita. Porque Carrick aparentemente es imparable. Mm, Está jugando muy bien. Está bien, le tocó tal vez un Tottenham que hoy está a ¿cuánto? 4 o 5 puntos de estar en zona de descenso. Es Seis. impresionante. Seis, Seis. seis Y puntos. yo no sé si lo dije esto en el episodio anterior, pero en todo caso lo voy a decir ahora. Sí. Viendo los rivales que le tocan a Tottenham en lo que queda del mes de febrero, que no nos sorprenda que termine el mes, arranque marzo, Tottenham a uno o siquiera dentro de la zona de descenso, ¿eh? Mucho Que depende no de nos sorprenda. de dos equipos que están ahora subiendo un poquito, que bueno, Leeds y el otro sería el West Ham, ¿no? Que claramente Sí. quiere escapar de esa zona. Mira, Eh, te relato los rivales que le tocan a Tottenham en el futuro cercano. Newcastle en St. James's, Arsenal en Emirates. Chao. Perdón, 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 me corrijo. Newcastle de local, Arsenal de local, Ok. Fulham de visitante, Crystal Palace de local, Liverpool en Anfield y Nottingham Forest de local. Forest, otro que está peleando ahí, que está hoy en el puesto 17. Sí, sí, que bueno, justamente en el partido que habíamos adelantado, que sería un duelo clave por el descenso, Leeds le pegó un baile. Sí, Le pegó un sí. baile, le ganó 3-1, pudo ser más. Y ahora quedó, gracias al triunfo del West Ham sobre Burnley, que tampoco es menor que le haya ganado el Burnley, a 3. Burnley y los Wolves ya están condenados, digamos, ¿no? Es muy difícil que logren. Pero me parece que este año, por fin, como ya habíamos adelantado hace unos meses y sigue siendo el caso hoy, estamos ante una pelea por el descenso. Por fin, por fin. Este año va a haber pelea y va a ser muchísimo más caliente si un Sí. grande como el Tottenham está ahí, ¿no? Y también te diría el West Ham, que es siempre un animador de la Premier. Olvídate, olvídate. No, el West Ham que además es increíble que empezó como un chiste y se hizo realidad el impacto de Paco Gémez desde que llegó como asistente de Nuno Espíritu Santo. El único partido que perdieron fue con el Chelsea, un partido donde estuvieron 2-0 arriba. Y ganaron todos los demás, todos, sin excepción. Es muy Eh, loco. y bueno, Y sí. y volviendo un poco a Tottenham, habíamos hablado ya de la expulsión del Cuti Romero, que lo va a dejar 4 partidos afuera, es decir, 4 partidos donde va a tener que jugar de titular Radu Dragusin.
y se encontraron con otra noticia nefasta, que fue la lesión otra vez de Destiny Udogie, que va a estar afuera un mes y medio. O sea, todos estos partidos que te acabo de relatar, Udogie se va a perder todos, que es quizás su único lateral izquierdo más o menos confiable porque se le lesionó Ben Davis. No pudieron traer a Andy Robertson y la Mm. gran pregunta es quién queda ahí. Más allá de la mala racha, más allá de las lesiones, el equipo está jugando horrible. Sí. Leía en alguna red social a un hincha de los Spurs diciendo, al final el equipo de Postecoglou jugaba mejor, ¿no? Y es fuerte, es una declaración Bueno, bastante... de hecho, se podría hacer el argumento de que o sea, ese Tottenham termina decimoséptimo la temporada anterior porque Postecoglou renuncia a la Premier League en pos de entrar a la Champions ganando la Europa League, una apuesta que le sale bien a nivel colectivo, pero no a nivel individual, porque Levy, que en ese momento seguía en Tottenham, ya no está, pero Levy dice, el verdadero parámetro de lo que fue el Tottenham de Postecoglou fue ese decimoséptimo puesto, te vamos a echar, y la realidad es que el Arsenal, perdón, el Tottenham está jugando como ese equipo que quedó decimoséptimo, Sí, pero sí. sin la zanahoria de la Europa League para perseguir. Está bien, está obviamente vivo en Champions, se está metiendo en una muy buena campaña en Champions, pero me parece que nadie en su sano juicio considera a este Tottenham con estas lesiones y este estado de ánimo y esta tensión alrededor de Thomas Frank y la directiva candidato a ganar la Champions League. No, no, cuando se cruce con un equipo que más o menos esté armado y le va a tocar en la Bueno, Champions, me parece que le podría tocar el Bodo Glimt, me parece, si pasa de ronda, no estoy tan seguro, pero me parece que le podría tocar el Bodo Glimt. Si le llega a tocar el Bodo Glimt, ojo. un equipo que viene con mucho espíritu. No, y además un equipo que, o sea, también se cruzó antes en la Europa League anterior y le ganó. Y le ganó bien. Pero un equipo que siempre que jugás de visitante en el círculo polar ártico, te la hace jodida. Sí, sí. Son muy Pero simpáticos sí, los hinchas sí. y la onda que le ponen. Bueno, el Manchester United quedó en el puesto cuarto, en este caso está Ujú. entrando en Champions, 44 puntos, a 3 del Aston Villa, Opa, que opa. Estaba cortado, ¿eh? sí. Claro, en algún momento llegó a estar noveno el Manchester United. Y bueno, arriba quedó, por supuesto, esos 6 puntos de diferencia entre el Arsenal y el Manchester City, que esta semana, mañana, que empieza la nueva fecha, se puede reducir a 3, es decir, porque el Sí. Manchester City juega primero, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de la presión, todo esto que decía Roy Keane y todo esto, se va a ver en la cancha, ¿no? Tranquilamente podría ser que el miércoles Arsenal enfrente su partido a 3 puntos del City. Sí, y además, bueno, que es un poco lo que... Es algo que también se discutió en las últimas semanas, que es que el Arsenal le costó más los partidos que tuvo que jugar después del City y viceversa. Que cuando el City tropezó fue porque el Arsenal había jugado primero y le había dejado la presión. Y La cuando el presión Arsenal existe tropezó, entonces, ¿no? La cuestión psicológica sí, sí, innegable. pero la cuestión psicológica existe, pero aplica a ambos equipos, no uno solo, Claro, claro, claro. como quieren hacer parecer. Eh, Así que, y bueno, también está el caso de que el Manchester City recibe a Fulham, un equipo que es muy sólido de local, aún menos de visitante, y el Arsenal visita a un Brentford que, como ya adelantamos, tiene los mismos puntos que el campeón defensor de la Premier League, a pesar de que estamos dándolos los dos como descendido en lo que debe ser una de las peores predicciones a nivel global, porque no estábamos solos en eso, Sí, sí. que he visto en mi vida. Está en el puesto 11 hoy el Bournemouth. El Brentford, digo. El Brentford está en el puesto 7, eso quise decir, Igual que Liverpool. con 39, igual que Liverpool, ¿no? Luchando por, en este caso, entrar a Europa. Chelsea está hoy en el puesto quinto para completar lo que es la tabla. Sí, no, es una gran campaña del Brentford, sin lugar a dudas. Sí, También el me Everton, parece. un equipo del que nunca hablamos. Everton realmente está Sí, también muy bien posicionado, ¿eh? sí, sí, sacó, bueno, justamente hablaba recién del Fulham, el Everton le sacó un triunfo de la galera, de la galera. eh,
en la última jugada del partido casi. eh, y David Moyes ahí anda, en el lugar donde es feliz también, ¿no? Donde más feliz ha sido. Incluso más allá de que el West Ham haya ganado una Conference League. eh, ha llegado a ponerse tensa la cosa con los hinchas del West Ham, jamás se ha puesto con los hinchas del Everton así, siempre lo han querido. El inmortal, Eh, es inmortal. y bueno, y volviendo un poco al Manchester United, Sí, están a un partido, están mejorando notablemente ahí con Carrick, es innegable, y es innegable también que, bueno, que es alguien que se ha dado cuenta de que si tenés a uno de los mejores mediapuntas de la Premier, lo pones media punta. Si tenés a un volante joven que fue titular con Inglaterra en la última Euro, sería bueno que juegue. Y que si jugás contra equipos que se sienten más cómodos teniendo la pelota y tu equipo se siente más cómodo jugando al contraataque, jugás al contraataque. Ahora, el West Ham me parece que además de la racha furiosa que viene levantando, también me parece que es un equipo que le va a dar mucho la pelota al Manchester United y ya vimos que tan cómodo no se siente el Manchester United con la pelota, así que yo no estoy tan seguro de que ganen este quinto partido, ¿eh? ah, mirá, Yo no estoy tan seguro. ni siquiera con el impulso psicológico Y pero es que de los juega contra otro equipo que triunfos. tiene un impulso Está bien, está bien, está psicológico bien. No, casi igual. me recuerdo lo que fue ese partido entre el Arsenal y el Vila. Mm. Dos equipos que venían con todo y bueno, uno salió derrotado de ahí, ¿no? Y tal vez En perdió. ambos casos, tanto en el que gana el Vila como en el que gana el Arsenal. Exacto, sí, sí, la primera rueda es en el último minuto. Mira, lo que tenemos para la próxima fecha que empieza mañana es a las 4:30 de la tarde, Tottenham, Newcastle, como adelantabas, Ujú. Everton, Bournemouth, Chelsea, Leeds, lindo partido, partido de goles. Ujú. Sí, Y lo que hablábamos recién a las 5:15, West Ham, Manchester United. El además miércoles, es en cancha de West Ham. Igual, bueno, justo el West Ham es uno de los equipos que menos ventaja tiene jugando sí, de local, pero es en el estadio bueno, genérico de Londres. sí, sí. Eh, el miércoles, Forest y los Wolves, ahí peleando por el descenso, aunque los Wolves ya están. Manchester City Fulham, lo que decías. Aston Villa y Brighton, esto es a las 4:30 también. Palace Burnley y a las 5:15 Sunderland Liverpool. Y el jueves, Brentford Arsenal a las 5 de la tarde. O sea, tenemos fecha los 3 días de esta semana porque el fin de semana va a haber fecha de la FA Cup. FA Cup. Ujú. Así que tenemos todo completo, Santi. Nos queda por delante una semana complicada, te diría. Una semana con muchos partidos y un fin de semana que nos va a ver más relajados, ¿no? Con respecto a esos partidos de la FA Cup que mucho no importan mientras esperamos Hasta que importan. hasta que empiezan a importar. Todavía no estamos en esa etapa, pero tengo muy presente lo que mencionaste acerca de la Carabao, la importancia que cobra ahora ese partido cuando todavía el Manchester City no abandona la pelea Mm. por la Premier League, ¿no? Lo que vos decías acerca de la importancia de ganarla. Ujú. Y no, y además el hecho de que se enfrentan otra vez en una final después de la última vez que lo hicieron, que fue el primer título de Guardiola y la última final de Wenger, 2018, mismo torneo, 3-0, paliza, pero paliza, paliza del Manchester City, pero no hubo otro equipo en la cancha. No, no. Y lo que representa para el Arsenal que esa haya sido una de las últimas imágenes de Wenger en el club, que sea tan superado en la final de un torneo que precisamente nunca ganó, que jugó tres finales, y dos de ellas, esa fue una y la otra fue la que pierde con el Birmingham City de sus puntos más bajos. El Eh, problema de no saber retirarse a tiempo, ¿no? claro, ¿Qué es lo que ese vamos fue. a hacer ahora nosotros? Retirarnos a tiempo para no abusar de su bienvenida, queridos oyentes. Hasta aquí el programa 37 de Metagol. Somos Fer Casals. Y Santiago Bausa. Chau, chau.